tarde más, hermanos, una tarde más, y qué mejor que estar dentro de sus atrios, ¿no, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tenía ganas de venir, hermanos? ¿O a quién lo trajeron a la fuerza? Bueno, yo creo que todos estamos aquí y hay un plan, un propósito, y la palabra es parte de ese propósito. Así que fíjese que a mí me toca charlar con ustedes en esta tarde sobre algo en lo que muchos como cristianos, hermanos, no queremos pensar, algo en lo que muchos de nosotros como que queremos sacarle la vuelta, ¿verdad? Yo creo que existen varios, o existimos, voy a incluirme, porque así debe ser, existimos algunos tipos de cristianos, ¿verdad? Yo creo que existen cristianos que son muy comprometidos, que al momento de bautizarse se abrazan tanto la fe, hermanos, como nuestros padres, nuestros abuelos que nos inculcaron el evangelio, y abrazan la fe de una manera tan impresionante que hasta te contagia. No es necesario que te digan que vayas a la iglesia, como que tú quieres creer en lo que ellos creen. No sé si usted ha visto estos cristianos, pero también hay cristianos, hermanos, como algunos que se registraron ahí en la Biblia, que seguían a Cristo, hermanos, que verdaderamente pues caminaban con Él, escuchaban su palabra, pero al momento de que empezaban las cosas difíciles, ¿qué hacían, hermanos? Retrocedían o se iban. O de repente volteaba a Jesús y les decía: oigan, ustedes como que me están siguiendo nada más porque constantemente los alimento. ¿Y qué pasó, hermanos? En aquel pasaje dice que eran muchos los que estaban detrás de él, y cuando Jesús volteó y miró la multitud y les dijo esta verdad, porque no les dijo una mentira, muchos de ellos dijeron: Señor, nos estás hablando muy duro. Dura es esta palabra, le dijeron a Cristo. Y dice la Biblia, registra el versículo, dice: y desde ese momento muchos de los que seguían se apartaron y se fueron. Solo unos cuantos, hermanos, llegaron hasta el final. Y todavía los 12, al momento del arresto, dice la Biblia, que cuando arrestaron al pastor de ovejas, a Jesús, las ovejas se dispersaron, tuvieron miedo. Y quiero decirle que en la iglesia de Dios, en la iglesia donde estamos nosotros, se acostumbra mucho a decir una frase, hermanos. No sé si a usted se la dijeron o no sé si usted la ha escuchado. Yo cuando me bauticé, hermanos, hace aproximadamente 11 años, creo, si no estoy mal en mis cuentas, cuando me bauticé, hermanos, yo todavía alcancé a bautizarme en río. Y me acuerdo, hermanos, que era la costumbre en el río de que todos hacían fila para abrazarte cuando ibas ya saliendo, ¿verdad? Siempre te acompañaba alguien. Y recuerdo, hermanos, que primero, no recuerdo si primero me abrazó una de mis hermanas en la sangre, y luego mi mamá, y no me acuerdo quién más, y después una hermana que yo aprecio mucho, me abrazó y me dijo: muchas felicidades, me da tanto gusto haber visto que te hayas bautizado. Y me abrazó, me tenía abrazado, hermano, no me soltaba, y en el oído me dijo: desde ahorita comienzan las pruebas. Y dije: no, me hubiera abrazado, hermana. Nomás anda asustando gente usted. Era muy común escuchar esta frase. Cuidado cuando te bautices, decían o dicen, porque cuando te bautices comenzarán las pruebas en tu vida. Y ya los jóvenes decían: que me anda bautizando, si estoy bien relax. No, que me voy a andar metiendo en líos. Así, mira, estoy tranquilito, vengo, me siento al airecito, escucho 2 que 3 cantos, me gustan y salgo y no pasó nada. Hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero hablar de eso. Quiero hablar de las pruebas que muchas veces nosotros atravesamos. La vida, hermanos, nadie dijo y nadie lo puede predicar porque no está en la Biblia. La vida es difícil, hermanos. La vida, no todos nacieron en un pesebre de oro ni en el Mubersa, pero la vida no es fácil, hermanos. La vida es difícil. Pero
pero sin Cristo todavía es más difícil, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No los escuché muy convencidos. Vayan conmigo a Santiago, vamos a empezar a ver qué nos dice la Biblia. Y quiero leer este pasaje con ustedes porque creo que especifica muy bien lo que queremos aprender en esta tarde. ¿Qué son las pruebas del cristiano? Muchos podrán decir, hermanos, hoy en día hay una tendencia, hermanos, hay una tendencia, incluso, bueno, yo creo que desde hace unos años atrás, en la corriente evangélica, se realizó o se hizo una tendencia de que nosotros estamos en una pelea constante con Satanás, hermanos. Y dice por ahí un canto, hermanos, que escuché, nosotros no lo cantamos, hermanos, dice, a ver si no estoy mal, dice: yo arrebato lo que a mí me pertenece. Y dice, y el que ¿cómo dice? El que me lo robe, me lo dará con creces, algo así. Algo así dice el canto, hermanos. Está haciendo alusión a que Satanás nos quitó algo y que luego tú vas y se lo arrebatas, y después de que se lo arrebatas, Satanás te lo tiene que pagar con creces. Entonces, como que esto me causa una cierta duda, hermanos, porque una vez que nosotros somos de Dios, una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, Satanás no tiene una autoridad sobre nosotros. Sí, estamos ahí, hermanos, porque si Satanás tuviera una autoridad sobre nosotros, entonces Cristo no estaría en nosotros. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, nosotros no le podemos cobrar con creces absolutamente nada a Satanás, ni Satanás puede arrebatarnos nada, hermanos. Sí, y ahorita se lo voy a demostrar por medio de un pasaje bíblico. Pero fíjese lo que dice Santiago, capítulo 1, hermanos. Lo voy a leer, hermanos. Ustedes vayan siguiendo la lectura del versículo 2 al versículo 4. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, hermanos, porque como que, nos ayuda un poquito a ampliar el conocimiento. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Amén. El pasaje que ustedes leen en Reina Valera dice que es necesario que nosotros muchas veces pasemos por diversas pruebas. Aquí lo interesante de esto, hermanos, es identificar primero de quién vienen las pruebas, hermanos. Sí, hay que primero identificar esta parte. Vamos a dejar a un lado un poquito el gozo, hermanos. Sí, ahorita voy a explicar lo que es el gozo, pero quiero que nos enfoquemos primero en las pruebas. Una prueba, hermanos, es una dificultad que el cristiano atraviesa. Hay diferentes tipos de pruebas, hermanos. Santiago dice que nosotros debemos estar gozosos cuando estemos atravesando una prueba o una dificultad. Santiago dice que tú debes estar gozoso. Ahora tú dirás, bueno, ¿quién está gozoso en una cama de hospital? ¿Quién está gozoso cuando le acaban de decir que tiene un cáncer? ¿Quién está gozoso cuando su economía está por los suelos? Pues es muy difícil, ¿verdad?, que nosotros veamos esto. Pero nosotros como cristianos muchas veces hemos malinterpretado esta palabra de gozo y pensando que nosotros debemos estar sonriendo siempre. De hecho, una vez, hermanos, nos visitó una hermana de una iglesia que estuvo en el culto, la hermana, y yo cuando salió ella, yo la saludé porque yo no la había visto y le dije: hermana, bienvenida a la iglesia, me da gusto haberla visto aquí, ojalá siga viniendo, y le aventé el saludo, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál. Y la hermana dijo: pues mira, no me sentí así muy bien, dijo la hermana, porque como que ahí no se siente el gozo. Y eso me lo dijo cuando yo tenía 19 años, no hace mucho, no se espante. Y dije: ¿cómo que no se sintió el gozo? Y dije: pues entonces, dijo, como que todos tienen caras largas, dijo la hermana. Bueno, ok. Pensando en esto, hermanos, recordando esto,
dije, bueno, ¿será que nosotros, hermanos, por ejemplo, ahorita que acabamos de terminar la alabanza, ¿será que nosotros estábamos gozosos en la alabanza? ¿Será que había gozo en el corazón, hermanos? ¿O hay gozo en el corazón? ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, existen diversas pruebas que nosotros atravesamos y yo quiero mencionar, hermanos, quiero mencionar 3 tipos de pruebas que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, hermanos, y que estas pruebas, hermanos, podemos identificar de quién vienen. La primera de las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, es las pruebas que la misma vida, hermanos, nos va poniendo. Todos nosotros, hermanos, en algún momento elegimos mal la carrera que íbamos a estudiar. Todos nosotros en determinado momento caímos en una crisis económica. Y lo malo es que muchas veces, hermanos, cuando estamos en el camino de Dios y pasamos una situación como esta, lo malo es que siempre le echamos la culpa a Dios, hermanos. Siempre el culpable de todo es Dios. Si yo estoy atravesando una crisis económica, es que el Señor me está castigando. Pero ¿cómo tú conoces la mente de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Por qué decimos que Dios nos castiga con esas cosas, hermanos? Porque yo creo que muchas veces cuando caemos en una situación económica mala, hermanos, o caemos en crisis económica, muchas veces es por nuestra mala administración monetaria, hermanos. Es que el Señor me está castigando con esta mujer que me dio. Pero es que el Señor no te dijo que la agarraras. Tú la elegiste. Ahí estabas de terco, y ya cuando la tienes y batallas, ahí le echas la culpa a quién. Decía una hermana allá en Houston, a mí Dios me puso una prueba muy difícil. ¿Y cuál, hermana? Mi marido. Ah, caray. ¿Y dónde le dijo Dios que usted se casara con él? Dijo, no me dijo, pues yo me lo encontré y no, eso es problema suyo, hermana. Muchos dicen, hermanos, que la cruz, cuando aquel pasaje donde dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Muchos piensan que la cruz son los maridos o la esposa, hermanos, pero no es eso. O sea, no es eso, hermanos. Son a veces malas elecciones que nosotros hacemos. Y la vida, hermanos, nos pone pruebas como estas. Muchas veces nos va mal en una relación amorosa y pues son cosas que nosotros pasamos, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, y yo sé que mi esposa no se va a enojar por lo que voy a decir, porque le pedí permiso antes de hablar, hermanos. Por eso no se va a enojar. Cuando yo me bauticé, hermanos, yo tenía una novia. Yo la amaba mucho, hermanos. No tanto como ella. Aclaro. Yo estaba muy enamorado, hermanos. Muy enamorado. No. Yo caminaba toda la ciudad por ir a verla. Y cuando me bautizo, hermanos, ella me confronta y me dice, oye, Yael, yo he visto que tú ya no tienes tiempo para mí. Ya saben, ¿verdad? Cómo son las muchachas, sí. Le dije, ¿cierto? Pues a veces los sábados, pues yo voy a la iglesia, saliendo, me voy con los jóvenes, de la alabanza aquí y allá, moviendo todo el pandero, hermanos, ya saben. Y me dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿tú me amas? Y le dije, sí. Me dijo, bueno, entonces elige, o Dios o yo. Así, hermanos. Y pues me casé con Karel, hermanos. Y sufrí mucho, hermanos, ojo, sufrí mucho, pero jamás podría cambiar a Dios, hermanos, jamás. Eso nunca, hermanos. Y lo interesante de esto es que muchos jóvenes pasan por estas situaciones. Muchos muchachos atraviesan relaciones amorosas durante su juventud y pues no les va bien, fracasan por una u otra razón. Y entonces, hermanos, están pasando por esa prueba y lo que pasa, hermanos, es que al final de la prueba terminan alejándose de Dios. Y las pruebas o las dificultades que nosotros pasemos, independientemente de cuál sea, hermanos, no son para que nosotros nos alejemos de Dios,
son para que nos acerquemos más a Dios. ¿Sí están conmigo ahí? O sea, las pruebas, hermanos, no nos deben alejar del camino de Dios. En este camino, hermanos, atravesaremos, dice Santiago, diversas pruebas. Santiago no te está diciendo que tú vas a parar de sufrir. Santiago no te está diciendo que tú llevarás una vida en la que jamás llorarás, en la que jamás padecerás alguna enfermedad. Santiago no te está diciendo eso. Santiago te está diciendo que tú vas a atravesar diversas pruebas, pero que te sientas dichoso por atravesar esas pruebas en el camino de Dios, porque esas pruebas te llevarán a ser un hombre maduro y perfecto, una mujer llena de virtudes, llena de valores, llena de Dios. Pero hay una clave en esto, hermanos. Esto no es así de simple nada más como lo estoy platicando. Aquí hay una clave importante. Hoy en día, hermanos, tenemos dentro de la iglesia muchísima gente preparada, gente que estudió mucho, gracias a Dios, gente que es muy inteligente, cristianos muy inteligentes, con muchas habilidades, con muchas virtudes, con muchas destrezas, muy preparados, lo vuelvo a repetir. Pero hoy en día carecemos no de cristianos no preparados, hermanos, carecemos de cristianos con falta de sabiduría. Y fíjate lo que dice ahí más adelante Santiago. ¿Por qué Santiago menciona esto después? ¿Por qué después de que dice que nosotros vamos a atravesar una prueba? ¿Por qué dice en el versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene que, hermanos, pídala a quién. Salomón, cuando llegó a ser rey, hermanos, cuando Dios le dio el reino, cuando le dio, lo puso por alto, Dios habló con Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. Imagínense que Dios nos dijera eso, hermanos. Pídeme lo que tú quieras, le está diciendo Dios. No se lo está diciendo un amigo, un general, se lo está diciendo el mismísimo Dios, hermanos. Y Salomón dijo: Señor, tú me has dado el reino, tú me has dado todo, me has puesto sobre esta gente, sobre tu pueblo, pero quiero que me des algo, quiero que me des sabiduría. Porque hoy en día, hermanos, las pruebas no se atraviesan por la carrera que tú elegiste. Las pruebas no se atraviesan porque tu papá te dijo lo que hicieras. Las pruebas se atraviesan, hermanos, o las pruebas las pasamos por la sabiduría que viene de Dios. Hoy en día, hermanos, sí necesitamos gente capacitada, estudiada. Claro, qué bueno, hermanos, pero necesitamos cristianos, o necesitamos ser cristianos con la sabiduría de Dios. Hacemos tantas oraciones: Señor, dame un carro, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un puesto, Señor, dame un hijo, Señor, dame esto, dame el otro, dame el otro, dame el otro. Y agarramos pidiendo infinidad de cosas y nos olvidamos que para tener una familia y guiarla necesitamos sabiduría. Porque cuando tu familia atraviese pruebas, atraviese dificultades, Dios te ayudará a salir adelante en esa prueba por la sabiduría que te fue dada al corazón. Tú puedes conseguir lo que quieras en el mundo, puedes tener todos los títulos, puedes llegar muy lejos, pero hay algo que Dios solo nos puede dar, hermanos, y esto no lo cobra, esto no lo consigues en una universidad, y se llama sabiduría. La sabiduría, hermanos, proviene de Dios. Pídanla, dice Santiago. Bueno, y si ustedes no saben qué hacer en las pruebas, pues pidan sabiduría, dice Santiago, el cual la dará sin reproche. Él te la dará abundantemente, pero pídela. Deja de preocuparte por lo que no tienes materialmente. Empieza a pedir sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Diversas pruebas. Estas son las pruebas que nos pone la vida. La vida así está llena de estas cosas. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sabemos que si tenemos sabiduría y a Dios en nuestro corazón, entonces sabremos elegir verdaderamente bien el buen camino. Hay pruebas, hermanos, también que llegan por la fe. Abraham fue puesto ¿a qué, hermanos? A prueba.
Dios le dijo a Abraham: quiero que vayas a este monte, lleves a tu hijo y lo sacrifiques. Y Abraham, ¿qué hizo, hermanos? Dice que por la fe obedeció a Dios. No reprochó, no se quejó, no puso trabas, no puso obstáculos. Abraham obedeció a Dios porque había un propósito eterno. Y fíjese, hermanos, qué impresionante es esto. Por lo que ese hombre hizo hace miles de años, hoy nosotros estamos aquí. Decía nuestro hermano el sábado pasado: nosotros somos hijos de Abraham. Por esa obediencia, Dios le dijo: por lo que tú has hecho, porque no dudaste, porque obedeciste y porque creíste en mí, entonces tu descendencia será como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia, y nosotros somos parte de esa descendencia. Job fue puesto a prueba porque a ese hombre, hermanos, le fue muy mal. ¿Sí recuerda usted la historia de Job? Job, ese hombre era rico inmensamente, tenía una gran familia, y Job, hermanos, le fue quitado todo. Le quitaron a sus hijos, sus bienes y sobre todo, hermanos, al último, su salud. Y la mujer con la que él estaba le dijo: ya, maldice a Dios y muérete. Y Job sabiamente dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio. ¿Y Jehová qué, hermanos? Sea el nombre de Jehová. Muchas veces nosotros, hermanos, no estamos preparados para que nos quiten algo. Y rápidamente, hermanos, cuando perdemos un trabajo, nos alejamos de Dios. En esa prueba nos alejamos de Dios. Tenía yo un jefe, hermanos, que era de México, y solía decir: podrán correrme de una empresa, pero no de este mundo. Y nadie de nosotros, hermanos, nadie de los que hemos creído en Cristo puede estar amarrado a un trabajo. Quiero que te lleves esto en tu corazón, porque el trabajo no te sustenta. El que te sustenta es Dios. Siempre acuérdese de eso. Usted podrá perder un empleo. No se preocupe por perder un empleo, preocúpese por perder a Dios, porque Él sí es eterno. Las empresas cierran, las empresas te despiden, las empresas te liquidan, y lo vemos hoy en la actualidad. Pero Dios sigue fiel contigo y conmigo. Daniel, otro hombre, otro muchacho, fue llevado a Babilonia, exiliado, maltratado, y aún, hermanos, allá en Babilonia, Daniel, hermanos, nunca dejó de adorar a Dios. Nosotros podemos estar en cualquier círculo donde estemos, podemos estar en cualquier ciudad, podemos irnos a cualquier lugar, pero Dios no puede salir de nosotros. Y Daniel nunca cambió, hermanos. Daniel permaneció fiel a Dios. Pablo, a través de todas las tribulaciones que pasó, después de haberse entregado a Cristo, lo encarcelaron, lo golpearon. Una vez, dice la Biblia, ya lo daban por muerto porque había sido apedreado. Lo maltrataron, lo acusaron injustamente, varias veces en la cárcel. Y ese hombre, hermanos, jamás desistió. Siguió la meta, siguió a la meta, siguió en el camino. Y dice en Hechos 16, hermanos, Pablo diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones y muchas angustias lleguemos al reino de Dios. Y se los dijo a los cristianos, no se los dijo a la gente que no creía. Porque el camino, hermanos, no está lleno de flores. En el camino encontraremos dificultades, encontraremos adversidades, encontraremos enfermedades, encontraremos muchas cosas, hermanos. Pero es necesario, hermanos, todo ese tipo de cosas que nos pasan son necesarias para que lleguemos al reino de Dios. Nuestra meta es allá, hermanos. Nosotros no estamos poniendo nuestros ojos en lo terrenal. Eso es lo que nos distingue, hermanos, del mundo.
El mundo pone su mirada en sus bienes, en sus casas, en el banco, en su tesoro, pone sus ojos en todo eso, porque ahí está su corazón, dijo Cristo. Pero nosotros, nuestra mirada está puesta ¿en quién, hermanos? Está puesta en Cristo. Y las adversidades que pasemos o las dificultades en las que muchas veces, también quiero decirte, te vas a caer, son parte de la vida. ¿Cuántos no han sido bautizados y a los meses se esfuman de la iglesia? ¿Cuántos no han sido bautizados y le llega una enfermedad al pequeño y reniegan de Dios y se alejan del camino? Porque no han entendido que es necesario que pasemos pruebas, dificultades, tribulaciones para llegar al reino de Dios, hermanos. Lo importante no está en qué nos está pasando, lo importante está en quién está cuando te está pasando eso. Y el único que te acompaña en esos momentos difíciles es Cristo, hermanos. Hoy en día se utilizan las redes sociales para expresar lo que nosotros sentimos. No sé si usted ha visto cosas así en las redes. Hoy amanecí triste. Y muchos ponen ahí comentarios y les dan like, o me entristece. Pero ¿cuántos de ellos van y te abrazan? ¿Cuántos de ellos en las noches van y secan tus lágrimas? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos, si pones que estás en el hospital, van a llegar a verte? O te van a acompañar una noche y te van a dar de comer en la boca. Nadie de ellos. Porque el único que está ahí y permanece fiel es Cristo, hermanos. El gozo del Señor, hermanos, no es que nosotros estemos sonriendo todo el día. El gozo del Señor no es que tú bailes en el culto. El gozo del Señor no se trata de aplaudir. El gozo del Señor no se trata de que estés riéndote todos los días y a pesar de que estés pasando por una enfermedad, estés riéndote. El gozo del Señor es la plena seguridad de que Él está con nosotros. El gozo del Señor es la plena certeza de que a través de esa prueba encontrarás a Dios, de que aparentemente Dios estará en silencio, de que aparentemente no recibirás respuesta, de que aparentemente tu vida como que no tomará sentido, pero en medio de esas pruebas tú encontrarás a Dios. Y al final de esa prueba, al final de ese túnel que parece que no tiene salida, al final de ese túnel que parece que es oscuro, ahí al final encontrarás a Dios. El gozo del Señor es la misma presencia de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo el gozo es una manifestación del Espíritu Santo. Y estos son los frutos del Espíritu, y el primero es, según Gálatas 5, hermanos, es gozo. El gozo no es que estés sonriendo y viendo a tu esposa en una cama del hospital. El gozo es la paz y la tranquilidad que Dios derrama en tu corazón y que sabes ahí, hermanos, que Él está a tu lado, que Él no te abandonará, que Él no te dejará. Y como decía nuestro hermano hace un momento, aunque pases por ese fuego, no te quemará. Ese es el gozo del Señor. Ahora llega una parte importante en esto. ¿Cómo podemos o cómo sucede, hermanos, muchas veces en la vida de nosotros que perdemos ese gozo? Primero que nada debemos saber que el gozo sí se puede perder. Pero ¿cómo pasa esto, hermanos? Y aquí quiero llegar a la tercera prueba que muchas veces atravesamos. La primera prueba que veíamos, o las primeras pruebas que veíamos, eran las que son cotidianamente visibles. La segunda prueba es cuando nuestra fe es puesta a prueba, y de ahí, hermanos, nace un propósito para nosotros, nace un ministerio, o nace, hermanos, un plan que Dios tiene para nosotros. Pero la tercera prueba, hermanos, se trata de algo muy íntimo, algo que nosotros vivimos todos los días, algo que nosotros pasamos todos los días, y que por eso que le voy a decir hoy, muchos retroceden en el camino. ¿Cómo es que yo puedo perder el gozo?
Fíjese lo que dice la Biblia, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 12, hermanos. ¿Están ahí conmigo, hermanos? ¿O ya cerraron su Biblia? Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen, lo seducen, y de estos malos deseos nace, ¿qué, hermanos? El pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Esta es la tercera prueba de la que quiero hablarte. Santiago dice, hermanos, que Dios no puede tentarnos a nosotros, porque en Dios no hay mal, hermanos, pero en nosotros sí. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Bien, acéptelo, porque es verdad. Pero dice que bienaventurado es el hombre que soporta la prueba o soporta la tentación. Y la tentación, hermanos, nace de un mal deseo. Por eso la vez pasada, hermanos, que me tocaba predicar, les contaba la anécdota de la hermana que me dijo que si nosotros, o por qué nosotros no bailábamos. ¿Se acuerda? Y que, no se acuerda, se lo voy a contar otra vez. Y la hermana decía, hermano, ¿por qué en su iglesia no bailan? Y yo le decía, hermana, saliendo, en las casas, ándele. Y le decía, hermana, si usted quiere bailar, si usted quiere danzar, pues hágalo, hermana. Pero ojo, que ese deseo venga del Espíritu y no de qué, hermanos, y no de la carne. Porque el cuerpo, hermanos, siente deseos pecaminosos. Y no todo lo que el cuerpo siente agrada a Dios. ¿Están ahí conmigo, hermanos? No todo lo que nosotros sentimos es agradable a Dios. Por eso Pablo decía, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto racional. Pero no todo lo que sentimos, hermanos, agrada a Dios. Y aquí es la prueba de ello. Lo que dice Santiago es una cadena, hermanos. Primero está el mal deseo, lo que viene o lo que nosotros conocemos como concupiscencia. Empieza la concupiscencia a movernos el corazón, pero después de eso la concupiscencia da luz a la tentación, y llega la tentación a nuestros ojos, hermanos, y en base a ello llega la seducción o la atracción para que tú vayas y cumplas ese mal deseo. Pero después de eso, si tú caes en la seducción o en la atracción, nace el pecado. Es una semilla, hermanos, que va creciendo poco a poco en el corazón del ser humano. Y después de que nosotros tomamos o hacemos el pecado, entonces en automático caemos en un estado de muerte. Esas son las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, todos los días. Todos los días, hermanos, somos tentados con algo. Pero no porque ahí esté Satanás al lado tuyo. Decía Cristo, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Y qué mejor, hermanos, historia que le pueda contar que no sea la del rey David. Quiero verla conmigo así de una forma pues rápida, hermanos, porque no puedo leer todos los capítulos. Segunda de Samuel 11, hermanos. David, el dulce cantor de Israel,
también fue un hombre guerrero, diestro en la batalla. Dice la Biblia que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Un gran guerrero, hermanos, un hombre elegido por Dios, un hombre que desde pequeño, hermanos, ya estaba visto para ser el rey de Israel, el segundo rey de Israel. Pero no solo eso, hermanos, sino que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando usted escucha a un hombre conforme al corazón de Dios y después lee este pasaje, dice como que no estaba muy conforme al corazón de Dios. Pero lo interesante, hermanos, no es lo que pasa en el análisis de la lectura, sino lo que pasa al final. Y quiero que lo vea conmigo. Dice segunda de Samuel, ¿qué les dije, hermanos? 11, ¿no les dije 12? No, ¿verdad? Dice, y sucedió un día, estoy en el versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba, ¿qué, hermanos? La cual era, ¿qué? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dice Santiago, hermanos? Que primero había un mal deseo, y después del mal deseo, hermanos, hay una tentación. David empieza a caminar y voltea, hermanos. Estaba, como decimos los mexicanos, pajareando, y observa a una mujer bañándose. Entonces llegó la que, hermanos, llegó la tentación a la vida de David. David tenía dos opciones: o regresarse a su casa, hermanos, hincarse a orar y pedirle fortaleza a Dios, o hacer lo que hizo. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer. Le dijeron, ella se llama Betsabé. Versículo 4, envió David mensajeros y la tomó y vino a él. De la tentación nació la que, hermanos, la seducción. David es seducido, y no porque Betsabé lo estuviera seduciendo, sino que David, en base a su mal deseo del corazón, en base a su concupiscencia, es seducido al ver a esa mujer desnuda. No fue Betsabé, hermanos, fue David. Y David, al tener dos opciones, toma la decisión equivocada. Él era rey, hermanos. Él tenía mujeres con él, le era permitido. Pero dicen los escritores de la Biblia que en la historia de la humanidad siempre lo que está prohibido es lo que más llama la atención. Dios les dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles pueden comer, pero de este no lo hagan. Y no comieron de todos los árboles, comieron del que no debían. Porque lo prohibido, hermanos, es seducción para todos nosotros. David manda por ella, tráiganmela. Y Betsabé no puede negarse, hermanos. La toma, duerme con ella. Pero después de un tiempo, hermanos, pasa esto. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacérselo a David, diciéndole, estoy encinta. El primer pecado de David, hermanos, fue codiciar la mujer de su prójimo. Ese fue su primer pecado. ¿David conocía la ley, sí o no, hermanos? ¿David conocía los 10 mandamientos?
David lo conocía, hermanos. Era el encargado principal en el pueblo de Israel de hacer que los israelitas jamás olvidaran esa ley. Él era el principal. Él era el que tenía que poner el ejemplo, hermanos. Él era el encargado, él era la representación de Dios, hermanos. Él era el rey puesto por Dios. Y David sabía que no debía codiciar la mujer de su prójimo. Él podía tener todo lo que quería, pero no podía quebrantar la ley, porque no dejaba de ser un ser humano. Y David codicia, David arrebata y David cae en fornicación. La mujer le manda a decir y le dice: David, estoy embarazada. Y entonces, después de esos pecados tan horrorosos que podemos ver, después de eso David planea otro pecado todavía. Y David dice: ¿cómo voy a hacerle ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a juzgar o qué va a suceder? Y dice: bueno, vamos a armar un plan. A ver, vamos a pensar qué podemos hacer. Porque en el corazón de David había malos deseos. Y entonces hace una estrategia para que uno de sus soldados más fieles, Urías, esposo de Betsabé, muera. Lo manda a llamar y le dice: Urías, vienes cansado, vete a tu casa, descansa, ve con tu mujer. Pero Urías era un soldado fiel, hermanos, y no desciende a su casa, sino que duerme en la puerta del palacio. Al segundo día David le dice: Urías, ¿no te dije que te fueras a tu casa? Porque quería esconder su pecado. La maldad crecía y el pecado iba aumentando, hermanos. Y Urías le dice: Señor, pero ¿cómo me voy a ir yo a mi casa a estar con mi mujer si mis hermanos están allá en la guerra? Bueno, ven, pasa, vamos a comer, vamos a beber. Y lo embriaga para que Urías vaya a su casa. Pero Urías no desciende, hermanos, a su casa. Entonces David, al verse acorralado, dice: bueno, ¿qué hago? Me van a descubrir. David cae, hermanos, en lo que nosotros llamamos la hipocresía de creer que podemos tapar algo enfrente de los demás, pero se le olvidó que hay alguien del que no podemos ocultarnos. Hay alguien, perdón, hermanos, del que no podemos escondernos. Hay alguien al que no le podemos tapar absolutamente nada porque estamos desnudos. Y ese es Dios. David decía en un salmo: líbrame de mis pecados ocultos. Porque eso pasa en nuestras vidas. Aunque usted me diga que no, eso pasa en nuestras vidas. Hay pecado, hermanos, si volteo a la izquierda. Hay pecado si volteo a la derecha. Hay pecado si volteo hacia atrás. Hay pecado, hermanos. Son pruebas que nosotros tenemos que atravesar. Y David, hermanos, después de haber codiciado, después de haber fornicado, después de haber mentido, después de haber tratado de armar un plan para esconder su pecado, manda matar a Urías, hermanos. Póngalo al frente de la guerra a Urías para que muera lo más rápido que se pueda. Pero no contaba, hermanos, con que Dios se atravesaría en el camino y le pondría un alto. Después de que muere Urías, Dios envía en el versículo 12 a un hombre llamado Natán, profeta de Dios, y lo manda con David. Ojo, la historia no es así de simple como la leemos. Natán tenía mucho miedo, hermanos. La Biblia no dice que Natán tenía miedo, pero Natán tenía mucho miedo. Y es que no cualquiera, hermanos, podía, primero, hablar con el rey. Segundo, reprender al rey. Y tercero, darle un castigo al rey.
Si usted llega aquí con Carlos III a Inglaterra a decirle que es un pecador, usted en ese rato muere, téngalo por seguro. Cualquiera de los soldados que están ahí en la entrada nos atravesarían con lanzas y espadas, porque todavía usan, hermanos. Yo quisiera decirle que es un pecador y que venga Cristo, pero pues no tengo para el boleto de avión. No es que me dé miedo, hermanos. Quisiera ir con el Papa a decirle que está equivocado, pero pues no tengo boleto para el Vaticano. Natán tenía miedo de acercarse a David. Yo no sé cuántos días pasaron cuando Dios le dio la orden a Natán y después Natán llegó con David. No sé cuántos días, hermanos. No dice la Biblia exactamente, pero yo creo que pasaron algunos, hermanos. Y Natán dice: ¿cómo voy a hacerle para hacerlo razonar? Y Natán dice: ok, vamos a describirle una parábola y entonces le haremos saber que el rey está mal, que el rey de todo Israel ha pecado. Y le dice: David, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. Estoy en el capítulo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él la había comprado, él la había criado, la había hecho crecer entre sus hermanos, junto con sus hijos, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija a esa corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, es decir, el hombre rico recibió una visita, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido. Y entonces David se levantó de su trono y dice la Biblia que se encendió su furor y dijo: que muera ese hombre irremisiblemente. Natán lo miró a los ojos y le dijo: David, ese hombre eres tú. Y yo creo, hermanos, que después de que David se paró, cayó otra vez sentado, hermanos, porque nunca se esperaba esa reprensión. Por cuanto tuviste y menospreciaste la palabra de Jehová, su espada no se apartará de tu casa, le dice Natán a David. Tu pecado ha sido remitido, pero el hijo que vas a tener morirá. Y serás castigado porque menospreciaste menospreciaste la palabra de Dios. Y me gusta mucho una parte de ahí, hermanos, versículo 13, hermanos. Fíjese lo que dice ahí después de que Natán lo amonesta. Dice: entonces dijo David a Natán. ¿Qué dijo, hermanos? 3 palabras: y guardó silencio. De ahí en adelante, hermanos, David guarda silencio. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido pecado, hermanos. Yo creo que estamos aquí, hermanos, porque nos sentimos indignos. Nadie de aquí es digno de estar delante de la presencia de Dios. Dijo Pablo: de los pecadores y de todos yo soy el primero. Porque el pecado, hermanos, llega a la vida del ser humano, la tentación, la seducción, concebimos el pecado y después de eso estamos muertos. Así es como se sentía David, muerto, hermanos. Físicamente ahí estaba, físicamente estaba sano, pero dentro de su ser David estaba muerto. Porque sabía, hermanos, que no le había quedado mal a Natán, no le había quedado mal a los escribas, a todos los que tenía alrededor de él. Él sabía que le había quedado mal a quién, hermanos. Preocúpate mucho por esto. Cuando tú no sientas dolor por el pecado que has cometido, entonces quiere decir que el Espíritu ya no está en ti. Esto es crucial, hermanos.
No sé quién dijo una vez aquí enfrente que una de las cosas o lo peor que le puede pasar a un cristiano es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Porque en el momento en que ya no sentimos dolor, o en el momento en que ya no nos duele lo malo que hacemos, entonces ahí, hermanos, ahí es cuando el Espíritu se ha ido de nosotros. David estaba en medio de una prueba crucial para su reinado y también para su vida. Y en ese silencio, hermanos, que describe la Biblia ahí en 2 de Samuel, después de que David dice a Natán: pequé contra Jehová, nace una oración preciosa, hermanos, que está en el Salmo número 51. Véala conmigo, por favor. David guarda silencio. Dice la Biblia que David cayó de rodillas con su rostro en el suelo, avergonzado por su pecado. Nace este salmo, hermanos, que conocemos, el Salmo 51. Y David le dice a Dios: ten piedad de mí. Porque David, hermanos, sabía que todo lo que había tenido, toda la confianza que Dios había puesto en sus manos, su propia representación, él había fallado, hermanos. Yo no sé cómo usted se sienta cuando usted cae en pecado. Y quiero decirte con esto que nosotros en nuestra iglesia, nosotros no tenemos un estándar de pecados. La iglesia católica empezó a tratar de hacer sentir bien a la gente, poniendo pecados blancos o pecados justificados. Para nosotros no hay un estándar de pecados, hermanos. Pecado es pecado, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos desagradable ante los ojos de Dios es pecado, hermanos. Y David siente vergüenza en su corazón, tristeza, amargura, dolor. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Tenía muchas rebeliones David, hermanos? Sí, hermanos. Y note cómo dice esta parte, hermanos. Vaya imaginándole: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, ¿qué, hermanos? Todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros caemos en pecado, hermanos, cuando nosotros cometemos una maldad, cuando nosotros hacemos algo tratando de ocultarnos de Dios, el gozo del Señor, hermanos, se aparta de nosotros.
lo perdemos, hermanos. El gozo del Señor, hermanos, es lo que nos ayuda en las pruebas y en las dificultades. El gozo del Señor es la fuerza dada por su Espíritu Santo para que nosotros podamos atravesar esas pruebas. El gozo del Señor es lo que nos mantiene aquí de pie. El gozo del Señor es la misma esperanza viviente del cristiano de que un día, hermanos, estamos aquí sufriendo, pero un día también nos gozaremos en la presencia del Señor. El gozo del Señor es la certeza, hermanos, de que su Espíritu nos acompaña. El gozo del Señor es la seguridad del cristiano, hermanos, de que tal vez atravesemos tribulaciones, angustias, tal vez o muy seguramente muchos de nosotros caeremos en pecado. Pero lo importante de esto, lo rescatable de esto, no es lo que David hizo, hermanos, las maldades que él cometió. Lo interesante de esto es ver que un hombre, siendo rey, apartado por Dios, por un propósito, con una misión, un hombre de carne y hueso como usted y como yo, tuvo tentaciones como las que usted y yo tenemos. Nadie de los que están aquí estamos exentos de caer en pecado. Pero lo interesante no es lo que hicimos, sino si nos levantaremos, hermanos. ¿Qué hacemos después de que pecamos? El pecado ha destruido familias, el pecado ha destruido matrimonios, el pecado ha destruido vidas cristianas, gente consagrada a Dios que ha caído en pecado y no se levantó, hermanos, porque no quisieron arrepentirse. Dios levantó a David, hermanos, después de su pecado. Dios no lo alejó. David tenía miedo, tenía temor en su corazón por lo que había hecho, pero Dios lo restauró, hermanos. Dios lo perdonó. Y esto es lo interesante, hermanos. Esto es la clave, o esto es lo central. Esto es el núcleo de lo que creemos, que ningún pecado puede ser más grande a la misericordia de Dios. Ninguna de tus rebeliones, ninguna de mis maldades, ninguna de mis tentaciones es más grande a la gracia de Cristo. Y cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, hermanos. Entendamos que David quizás confió en sí mismo, quizás pensó que él podía vencer esa tentación y cayó, hermanos. Y eso es uno de los errores que nosotros cometemos, confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. Llévate esto en tu corazón, no confíes en ti. Dirá, usted está loco, hermano. Pues dice la Biblia que engañoso es el corazón, hermanos. No confíes en ti. Yo te invito en esta tarde a que confíes en Dios nada más. Deja que Él opere tu vida. Deja que Él esté en tu vida. Quizás algunos de nosotros hemos cometido pecados. Pecados, dice David, que me son ocultos. Y no nos hemos arrepentido, hermanos. Porque solamente a veces pensamos que la vida nos seguirá llevando. Y a ver hasta dónde llegamos. Pero David dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Purifícame. Lávame más y más y más de mi maldad. Porque es lo que Dios es especialista en esto, hermanos. Dios es especialista en restaurar gente. Dios es especialista en levantar familias, ayudar a los matrimonios. Él levanta al quebrantado de corazón. Él ayuda al humilde y lo ensalza. Él no te abandona a pesar de nuestros pecados. Yo creo en un Dios así, hermanos. No sé si tú creas en un Dios como en el que yo te estoy predicando. Quiero que te pongas de pie conmigo, por favor.
Qué bendecidos somos de tener un Dios que nos restaura, hermanos. Qué bendecidos somos de tener un Dios que nos levanta, un Dios que nos alienta, un Dios que es especialista en limpiar corazones, hermanos. Qué bendecidos somos de que alguien haya dado su vida por nosotros. Sabes, mi bendición no es lo que Dios pueda darme. Mi bendición no es lo que yo le pudiese pedir y lo que Él me va a dar más adelante. Mi bendición, o la mayor bendición que nosotros hemos tenido, llegó hace más de 2000 años y colgó en una cruz. Esa es nuestra bendición, hermanos. Que alguien sin pecado diera su vida por todos nuestros pecados. Que alguien sin maldad colgara en una cruz por nuestra maldad. Que alguien sin mancha, sin arruga, colgara en una cruz por todas nuestras arrugas, por todas nuestras imperfecciones. Solo un hombre pudo lograrlo. Muchos han pasado por pruebas, pero en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, reniegan de Dios. Tienen cobardía en su corazón y retroceden en el camino. Yo te preguntaba al principio si tú tenías ganas de venir, porque lo más importante es permanecer, hermanos. Jesús dijo en Mateo: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el más inteligente, no es el más preparado, no es el que tenga más cursos, no es el que tenga doctorado, es el que persevere hasta el fin, es el que soporte las pruebas, dice Santiago, porque al final esperamos esa corona de vida eterna. Vamos tras esa corona, hermano. No perseguimos riquezas, no perseguimos tener un templo hermoso, no perseguimos absolutamente nada terrenal. Vamos tras la corona de la vida eterna, hermano. Hacia allá estoy caminando al lado tuyo. Pero sabes, yo te entiendo porque soy igual que tú. Pero hay alguien que camina en medio de nosotros, y ese es Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Juan 16:20. Y con esto concluyo. De cierto os te digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice Cristo, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El anhelo de todos nosotros, los que compartimos la palabra, es que los cristianos entiendan que el mundo se alegrará por vernos caer. El mundo nos aborrecerá, hermanos. El mundo nos criticará. Pero nosotros estamos en un camino de pruebas.
en el que al final donde ya atravesamos tristeza, tribulación, angustia y muchas otras cosas de las que usted ha pasado y de las que yo he vivido, al final, hermanos, allá cuando llegue el Rey de Gloria, allá cuando descienda Jesús por segunda vez y cuando venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, allá en ese momento glorioso donde seremos arrebatados en las nubes, dice la palabra, allá en ese momento Él enjugará, hermanos, nuestras lágrimas y nuestro gozo, ese gozo que tú buscas todos los días, llegará a tu corazón. Ese gozo que anhelamos tener en medio de las pruebas y dificultades, llegará a tu corazón, si así lo crees y si así lo quieres tener. Mi deseo es que Dios te bendiga.